Como esta parábola reparte para todo, como hemos dicho que la parábola del buen samaritano tiene 360 grados. De allí está toda la vida cristiana desde su principio a su fin. Porque el Señor se la declaró, se lo dijo precisamente a un intérprete de la ley, que él pensaba que estaba muy salvo, era perfecto, precisamente porque él era intérprete de la ley, pero el Señor en esta parábola le salió con otra cosa. Y el intérprete de la ley entendió todo lo que el Señor le quiso decir en esta parábola. En este versículo vamos a meterle un poco de homilética y hermenéutica. En este versículo tiene 5 connotaciones, es decir, tiene 5 oraciones simples gramaticales. Y en cada una de ellas tiene un desenvolvimiento teológico que podemos, es decir, podemos tener 5 mensajes, porque todo esto va encerrando y unido entre sí para quedar en un solo propósito. Tenemos el punto A, pero un samaritano. Observe que arranca con un pero un samaritano. Segundo punto B, que iba de viaje. Él no venía ni ascendiendo ni descendiendo como estaban los otros. Él iba de viaje, iba de camino. Punto C, vino cerca de él, es decir, que del herido que estaba allí. Punto D, y viéndole, no hizo como los otros que de pronto hicieron como que no les importaba. Este lo vio, se dio cuenta que estaba herido, golpeado. Y el punto E, fue movido a misericordia. Bueno, cuando vayamos, si hay tiempo en alguna época de la vida, que vamos a detallar todos estos, a desglosar estos puntos, podemos hablar de cada uno de ellos. Pero en esta mañana vamos a hablar solamente, pero un samaritano. El título de esta charla se llama Jesús se vistió de samaritano para salvar a la humanidad. Así tan sencillo. Jesús se vistió o se manifestó como samaritano para salvar a la humanidad. Para ello necesitamos de desglosar o dar a entender o comprender que es un samaritano. Entonces, en las lecciones anteriores estudiamos quiénes eran los samaritanos. Según la tradición hebraica apostilla que los samaritanos eran descendientes de la tribu de Manasés e Efraín, hijo de José. En el año 926 a.C., las tribus del norte se rebelaron contra el rey Roboán, hijo de Salomón. De esta rebelión surgieron 2 divisiones, o una división con 2 reinos. Una se llamó la parte norte Israel, la capital Siquén, y la parte sur Judá, su capital Jerusalén.
La parte norte fueron llevados cautivos por los asirios y la parte sur por los de Babilonia. La gente que no fueron llevadas cautiva, que quedaron en su propia tierra, se casaron con los gentiles, de los cuales aparecieron los que hoy llamamos, o lo que en el tiempo de Jesús se llamaron los samaritanos, en cuya unión con los gentiles se hicieron odiosos de los verdaderos judíos. Cuando ellos regresaron de la cautividad, ya encontraron que los que se habían quedado, las damas y toda esa gente y las personas que se habían quedado, que no se lo llevaron cautivo, ellos se comprometieron con los inconversos. Le nacieron hijos y esos hijos se llamaban los samaritanos, y los que llegaron de la de por allá del cautiverio, que regresaron, ya estos se odiaron. Y ahí se creó una enemistad siempre, porque estos eran medio judíos, no guardaron su dignidad y eso hubo un problema siempre. Entonces, ese es el cuentecito de los tales samaritanos. Entonces, ellos, los samaritanos, tenían pertenencia judía, pero no eran 100%. También eran gentiles, pero no eran 100%. Entonces, era una raza que ni era gentil completa, ni era judía completa. Entonces, estaban allí bastante, y eso eran odiados por el pueblo de Israel. Dejemos a esa gente quieta y vamos en esta mañana a meternos donde vamos. Como estamos estudiando el contenido de la parábola del buen samaritano, y hay parábolas que contienen oscurantismo, es decir, hay parábolas que hablan un poquito de una cosa, pero no aclaran todo. Y hay otras parábolas que la luz para aclarar esto están en otras parábolas. Entonces, el teólogo o el estudiante de la Biblia tiene que buscar simetría, o podamos decir una coherencia de las partes, tener el sentido de pertenencia de cada parte de cada escritura, y tratar de ir formando un cuerpo teológico que en teología se llama la suma teológica. Muy bien. Entonces, el versículo leído dice: pero un samaritano. Ya ustedes tienen una idea de lo que era un samaritano. ¿Qué era un samaritano? Que ni era gentil, ni tampoco era israelita. No pertenecía al mundo gentil, pero ahora el que venía descendiendo primario fue atracado, fue golpeado, y era, porque como él venía descendiendo, venía de Jerusalén. Y si vivía en Jerusalén era porque era israelita. También descendió el sacerdote, que lo estudiamos la vez pasada, y ese sacerdote lo vio herido su paisano y no lo socorrió, ni porque era prójimo de él, ni porque era ¿qué? Su paisano, es decir, del mismo pueblo. Tampoco lo socorrió, ni porque era religioso, que según la religión tenía que hacer obra de caridad, y el sacerdote no lo hizo nada de eso, pasó por alto todo ello. Entonces, esa es la parte positiva. La parte negativa fue porque si él hacía algo a favor, perdía su trabajo de sacerdote, contaminaba su vestidura y no podía ser más sacerdote y perdía su oficio. Entonces, ahora, pero este samaritano, que ni era allá ni era acá, observamos que pasó por el camino.
No nos vamos a meter en las otras divisiones, vamos a hablar especialmente de esto. Entonces, pero un samaritano, una alabanza para el nombre del Señor. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Recuerde que no voy a brincar, ni voy a ponerme a lloriquear, porque no es tiempo de lloriqueo, es tiempo de hablar bien claro la palabra del Señor. Eso me lo explicaron en Cuba. Los profesores allá nos explicaron bien que el maestro debe de hablar bien claro sin estar muy bien. Una alabanza para el nombre del Señor Jesús. Entonces, observemos el asunto interpretativo de la parábola. El gentilicio samaritano quiere decir que pertenecía a Samaria y no a Jericó ni a Jerusalén. Era un extranjero viajando en este camino. Este personaje en esta parábola es aplicado al Señor Jesucristo por varias razones. Ustedes saben que en este pasaje no está la palabra Jesucristo, pero todo lector de la palabra de Dios, al ser aplicada esta escritura, entonces se entiende que este samaritano era el Señor Jesucristo. Es aplicado al Señor Jesús por varias razones. Primero, Jesús en muchos de sus apartes se identificó como extranjero. Escúcheme esta palabra y quiero que me presten atención. Jesús en muchas de sus predicaciones que tuvo, eso lo declara la cristología. Cuando uno se pone a estudiar la cristología, se da cuenta que los mensajes de Jesús fueron diferentes a los demás personajes. Él siempre, o en muchas de sus parábolas, él se identificó como un extranjero. En San Juan capítulo 18, ojalá ustedes lo busquen, Biblia, San Juan capítulo 18, versículo 36. Eso es cuestión de rapidez. Si es que usted quiere, no me venga a preguntar después, que a mí después que salga aquí se me olvida. Uno cuando está en el colegio, en la universidad, el que agarró, el que no, sea pila y agarre. Jesús en muchos de sus apartes se identificó como extranjero. Primero, San Juan capítulo 18, versículo 36. Respondiendo Jesús y dijo, ¿qué dijo? ¿Qué dijo Jesús? Entonces ahí se está identificando él que él no es de este mundo. Por eso por eso la parábola del buen samaritano es aplicada a él. Y eso hay que entender, y eso lo entendió el intérprete, que el que socorrió al herido ni era de, ¿cómo es?, de Jerusalén, ni era de Jericó. Un samaritano que iba de camino. Esa palabra iba no está indicando que que estaba descendiendo. Entonces Jesús acá en San Juan está un punto aprobatorio donde está diciendo que Jesús se identifica que él no es de aquí, de este mundo. Por eso los estudiosos de la Biblia, los teólogos y los másteres en Biblia, están explicando que esa persona, ¿quién es? Ese extranjero, ¿quién es? Se dice que Samaria, porque Samaria vivía en un lugar aparte de Jerusalén y aparte de Jericó, y era maltratado como malo.
Mi reino no es este mundo. Si mi reino fuera este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Y otra vez, pero, para terminar el versículo que dice, pero mi reino no es de aquí. Primera evidencia. Vamos para la segunda. Punto B. Jesús le dijo a Nicodemo. Ahí hay uno dormido, roncando. Hermano, griten gloria a Dios, pero con fuerte, para ver si despierta. Jesús le dijo a Nicodemo que él no era de este mundo. San Juan capítulo 3 versículo 13. Biblia rápido y vamos allá. San Juan, a ver, capítulo 3 verso 13. ¿Qué dice? Nadie subió al cielo. Nadie, absolutamente nadie, sino el que descendió ¿de qué? Del cielo. El Hijo del Hombre. Es decir, que el cuento, escúcheme hermano, vamos a hacer una suma teológica aquí. Mire, la parábola del samaritano, ¿a quién fue dirigida? Al intérprete de la ley. Aquí la charla con Nicodemo. ¿Quién era? ¿Quién era Nicodemo? Doctor de la ley. Por eso ahí encaja la suma teológica. Porque la samaritana, la parábola del samaritano está aquí al intérprete de la ley, y aquí está Nicodemo, que están ahí pegaditos, tienen posiblemente la misma altura teológica. Entonces, lo mismo que Jesús le dijo al intérprete, se lo dice a Nicodemo. Nicodemo entendió perfecto, porque le mandaron en su lenguaje, en su estructura, vamos a decir, teológica, y dice, nadie subió al cielo, sino ¿quién? El que descendió del cielo. ¿Y quién fue ese? El Hijo del Hombre. Y para acabar de completar, el Hijo del Hombre que está en el cielo y está hablando con él ahí mismo. Ahora parece como que Nicodemo, como que los ojos le parecían como que espabilando. Y es precisamente ahí se une la suma teológica, donde podemos investigar o declarar que ese extranjero fue Jesucristo, que él ni era de Jerusalén ni era de Jericó, sino que él había descendido del cielo. Una alabanza para el nombre del Señor. ¿Cuánto damos gloria a Dios? ¿Vamos o no vamos? En el punto 3, punto C, San Pablo hace mención de esto cuando dijo que Jesús había descendido a la parte más baja de la tierra. Búsqueme el libro, en la carta a los Efesios, capítulo 4. Pablo se fue todavía. Ahora escúcheme, Pablo también era fariseo. Estamos observando la suma teológica. El intérprete de la ley, ¿quién más? Nicodemo, doctor de la ley, ¿quién más? Y Pablo, que también era fariseo. Esto es algo muy importantísimo en esta clase. Entonces, Pablo entendió en su mentalidad fariseísta, él entendió el plan de salvación. Por eso él dijo, lo que yo soy, lo que yo era, lo tuve por estiércol, por basura.
para asir a Cristo. Listo. San Pablo hace mención de esto cuando dijo que Jesús había descendido a las partes más bajas de la tierra. Efesios 4:9. Amén. Efesios 4:9. Amén. No, Señor, eso no existe. En los pillatos, oído. Efesios capítulo 4, versículo 9. Dice, y de eso de que subió, ¿qué más? ¿Qué es? Sino que también había que descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Es decir, que Pablo le entendió el mensaje, la parábola de, ¿cómo es? Ahora, escúcheme. Lucas no fue discípulo del Señor. Lucas también era griego. Y Lucas era médico. Y por ser médico, Pablo se hizo amigo de él. Y dice la historia que Lucas fue el médico de cabecera de Pablo, porque Pablo tenía una enfermedad en los ojos. Se le había comido los párpados, y eso es que era el hombre más feo que existía en el mundo, porque tenía ojos y no tenía párpados, dice la tradición. Y Lucas era médico, y Lucas también era filósofo. Y Pablo le estuvo diciendo, y entre comillas, lo que Lucas escribió fue porque la Virgen María y Pablo y los demás discípulos le contaron a Lucas, y Lucas escribió. Ay, Dios mío, qué lío. Entonces observemos aquí que ellos ya van cuatro personajes. Por eso aquí cabe completica la suma teológica. Y eso que subió, dice Pablo, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? Escúcheme porque no quiero brincar. Ustedes están entendiendo perfectamente. La teología nos enseña que en la tierra existen tres partes más bajas. Y Jesucristo estuvo en cada una de ellas. Repito con calma para que se les grabe. La teología nos enseña que en la tierra existen tres partes más bajas. No sé si la palabra más está de más. Quiere decir que hay muchas partes bajas, pero hay tres que están más bajas. Y Jesucristo estuvo en cada una de ellas. Primero, biológicamente. La parte más baja biológicamente es la matriz de una mujer. Y Jesús estuvo allí 9 meses. Miércoles. Busquemos el Salmo 100. Vamos a ver si es rápido. Salmo capítulo 139. Versículo 13 al 15. Vamos a leer con paciencia, con doctrina y con longanimidad. Salmo capítulo 139. ¿Ya lo tienen todos? Bueno. Versículo 13.
Pero tú, escúcheme, este salmo es profético. Este salmo tiene tres cualidades. Uno de ellos es profético. Dice el Salmo capítulo 39, versículo 13: pero tú formaste mis extrañas. Está hablando de la formación de un bebé. ¿Por qué? Porque el nacimiento de un bebé es un misterio. Los médicos de la ciencia médica tratan como a tratar de explicar que los tantos cromosomas y no sé qué, y pito que falta, y X, y Y. La ciencia médica trata como de explicar algo. Pero el salmista, porque el salmista David tenía tres cualidades. Era patriarca. Y el patriarca tenía tres cualidades. Era sacerdote. ¿Qué más? Era profeta. ¿Qué más? Sacerdote, profeta. ¿Qué más? Y rey. Era juez. Tenía tres cualidades. Entonces ahora como profeta está conociendo la parte profética. Pero tú formaste mis extrañas. Tú me hiciste, ¿a dónde? Tú me hiciste, ¿a dónde? ¿Qué dice en la Biblia? Ahí mismo, léanla. En el vientre de mi madre. ¿Está hablando de quién? De Dios con el vientre de la madre de David. Como tratar de dar una ilustración. Es decir, que David en este caso es una ilustración, es un franelógrafo, donde está indicando todo el desenvolvimiento genético. Escúcheme esto. Pero tú formaste mis extrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré por formidables, maravillosas. Es decir, te alabaré por formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, claro. Y mi alma lo sabe muy bien. Está hablando consigo mismo. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. En la versión Dios habla hoy, el versículo 15 dice así: no fue oculto el desarrollo de mi cuerpo mientras yo era formado en lo secreto, mientras era formado en lo más profundo de la tierra. Entonces, biológicamente, la parte más baja de la tierra es en el vientre de una dama. Y no me pregunten el por qué. Allí en el vientre de una mujer, Jesucristo, Dios manifestado en carne, se hizo familia del ser humano para salvarle. Una alabanza para el nombre. Hermano, siempre que Dios descendió a una parte fue con un propósito. Entonces Dios en su eternidad descendió al bien. Escúcheme, vamos a formar una escalera. Vamos a formar la escalera descendiente. Dios en su eternidad descendió, hizo cielo y tierra. Y Dios de la eternidad vino, descendió a los cielos. Porque hermano, los cielos
Los cielos no es en sí. Los cielos es ¿qué? Un pendaño de Dios. Por eso yo creo que voy más allá de los cielos. Y Pablo llegó hasta el tercer cielo. Entonces nosotros vamos, Dios desde los cielos, desde la eternidad, descendió a los cielos. De los cielos, estamos hablando aquí la forma descendiente de lo que es la salvación. Descendió al vientre de una mujer. ¿La agarramos o la dejamos quieta? Entonces dejemos hasta ahí. Vamos segundo. Geográficamente, la geografía nos dice que la parte más baja de la tierra está en Palestina, en la ciudad de Jericó. Esta ciudad queda a 250 metros bajo el nivel del mar. Eso es algo misterioso. 250 metros bajo el nivel del mar. Es decir, que si el mar llega a meterse a Jericó, él queda sepultado, 250 metros de profundidad. Y allí en la ciudad de Jericó, estuvo Jesucristo. Se encontró con Zaqueo y lo salvó. Una alabanza para el nombre del Señor. ¿Cuánto damos gloria a Dios, hermanos? A ver, otra alabanza para el nombre del Señor. Entonces Jesús estuvo en Jericó. Geológicamente, la geología nos enseña que la parte más baja de la tierra es el corazón de la tierra. San Mateo capítulo 12, versículo 40. Una alabanza para el nombre del Señor. Mire, todo lo que abarca la parábola del buen samaritano. Geológicamente el corazón de la tierra es la parte más baja de la tierra o de ella. San Mateo capítulo 12 versículo 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre. ¿A dónde? En el corazón de la tierra. ¿Cuántos días? 3 días y 3 noches. Mire usted que en todas estas partes, por eso Pablo dijo lo que dijo Pablo. ¿Quién es este que bajó? Dice, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Cuando Jesús estuvo en Jericó, se encontró con 3 personajes, o con 2 personajes. Primero de ellos fue que iba por la calle Jesús y había uno que se llamaba Zaqueo, cobrador de impuestos. Este Zaqueo no era ni samaritano, ni era de allí de Jericó, sino era un judío
que se había vendido por sueldo para servir al imperio romano. Y este hombre, por haberse vendido, se hizo rico con dinero mal venido. ¿Por qué? Porque pagaba 4, hermano, escúcheme, le compraba. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale un ciudadano en Jericó? Imperio Romano, ¿cuánto vale? Bueno, vale, vamos a suponer, vale 5,000 pesos mensual el impuesto. Tome, aquí está, y se lo entregaba. Cuando iba a Jericó, cobraba 25,000 pesos. Es decir, cobraba la parte que era más 4 cosas más. Es decir, tenía una ganancia del ¿qué? 400 por 1. Ese ganaba más que usura. Y estando así se hizo rico. Y siendo de ese oficio, era odiado por los samaritanos. ¿Por qué? Por los israelitas. Y Jesús estaba allá. Y la gente iba. Cuando vio a Zaqueo, que se había vendido, que era odiado por sus ciudadanos, Jesús quiso hacer la misma obra que hizo con el herido acá en la parábola del buen samaritano. Allá no gustaba a nadie de él. Y cuando llegó al árbol le dijo: Zaqueo, date prisa, hoy es necesario que yo more en tu casa, porque este también es hijo de Abraham. Porque es que Jesucristo vino a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuánto damos gloria a Dios, hermanos? Es decir, lo mismo que encontramos en la parábola del buen samaritano, lo encontramos ahora acá en Jericó con Zaqueo. Gloria al nombre del Señor. Entonces los leguleyos, es decir, los doctores de la ley, vea cómo es este hombre. Este hombre, vea, no sabe quién es ese hombre. Ese hombre es traicionero a la patria. Gracias, hermana. Este hombre es no sé qué y este hombre es no sé cuándo y pito que flauta. Y levantaron a molestar. Y entonces Jesucristo dijo: este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Otra alabanza para el nombre del Señor. Entonces observemos allí. Ahora, eso fue cuando Jesús descendió a Jericó, en la parte geográfica y en la parte geológica. Porque, hermanos, escúcheme, vamos a ver si, porque ya me voy. A ver, ¿quién grita gloria a Dios? Mire, en la parte que el Señor descendió al vientre de una dama, ¿qué vino a hacer Jesús en el vientre de una dama? ¿Qué vino a hacer? 9 meses. 9 meses Jesús viviendo en el vientre de una dama. Ustedes no recuerdan cuando la tía fue la parienta de María, cuando María fue a Elizabeth. ¿Recuerdan? ¿Cómo que no leen Biblia? Cuando María dijo que saludó a Elizabeth, Juan el Bautista estaba también en el seno de Elizabeth. Y cuando Juan el Bautista, que estaba en el seno de Elizabeth, entonces ¿qué pasó? Elizabeth, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Juan? Juan oyó la voz ¿de quién? De su Señor. Y Juan brincó de alegría en el seno de Elizabeth, como para decirle: bienvenido, Señor, bienvenido. ¿Cuánto damos gloria a Dios, hermano? A ver, una alabanza para el nombre del Señor Jesús.
le parece? Ahí estaba el Señor. Pero ¿qué vino Jesús a buscar en el seno de la mujer? Hombre, vino a hacerse familia del hombre. Por eso Jesucristo nos llama hermanos. Y Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Porque solamente según la ley, un hermano era quien podía librar a otro hermano y no un extranjero. Y Él vino de los cielos, siendo un extranjero, allí en el vientre de María, se hizo hermano de todos nosotros. Entonces Él es nuestro Dios y Él es nuestro hermano y Él es todo para nosotros. Y Pablo dijo que en Él estamos completos. A ver, una alabanza para el nombre del Señor. ¿Cuánto damos gloria a Dios, hermanos? En Jericó, en la parte geográfica, en Jericó, vino a buscar a Zaqueo, que estaba perdido de su pueblo. Ahora vemos en la parte geológica. ¿Qué fue a buscar Jesucristo en el centro de la tierra? Esto es algo muy importante. Y vamos a preguntarle a Pedro, primera de Pedro capítulo 3. Ahí está lo que Jesucristo fue a buscar allá, en el corazón de la tierra. A ver, hermanos. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, salvadas por las aguas. Allá en el centro de la tierra Jesús hace una obra. Allá fue y le predicó a los espíritus encarcelados. No me vengan a preguntar, ¿y quién les predicó? ¿O ellos eran salvos? No estamos hablando en eso, sino qué fue lo que fue Jesús a hacer allá. Una alabanza para el nombre del Señor. Entonces vamos, porque ya me estoy pasando, vamos a hacer un pequeño análisis de la escalera de descenso. Jesús le dijo a Nicodemo: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Jesucristo era extranjero porque descendió del cielo. Ahora no vaya a decir que él era de Palestina. Y esa cuestión es biológica. Que él es de allá de ¿dónde es? Ahí fue que le tocó de nacer. O sea, ahí fue donde él aterrizó en la tierra. Del cielo, el vientre de ahí, y aterrizó. ¿A dónde? En Nazaret. Allá en, ¿cómo es? En Belén. Ahí llegó el aeropuerto. Listo. San Pablo les explica a los hermanos de Éfeso, y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a la parte más baja de la tierra? Hay un problema filosófico por la cual Pablo dijo esas palabras, que
Hermanos, según la filosofía, el hombre es terrenal, nosotros somos materia. Y por ser materia contaminamos. Por eso es que la persona dice que una parte de la filosofía dice que el hombre es materia y se acabó. Otra parte dice que el hombre tiene espíritu y tiene materia, y que la materia contaminó el espíritu. Y la filosofía está dividida en varias ramas. Observemos esto. ¿Y cómo es posible que la materia va a tener acceso al cielo si el cielo es santo? Eso dice la filosofía, que el cielo es muy santo y que un hombre no es más nada que es una materia, y por lo tanto tiene que subsistir de la materia. Es decir, el hombre es un ser, luego pasa a ser non ser y después pasa a ser el no ser. Entonces ahora viene y que un ser puede vivir de acuerdo a las cualidades de otro ser. Y que el universo es un ser, es un cosmos, es un ser, y que nosotros estamos viviendo dentro del otro ser, que es el cosmos. Nosotros somos un ser. Ese es el sistema filosófico. Y eso no está malo, está bien. ¿Y cómo es posible que un ser de materia, carne y cuerpo va a subir al cielo? Eso no se permite en la filosofía. Y esos creyentes lo tenían así, dando vuelta en la cabeza, y lo tenían loco. Y los filósofos, ante todos los epicúreos y los estoicos, estaban con ese lío. No, que eso no, ¿cómo se están dejando engañar a ese hombre? Es que la materia no puede subir al cielo. Y con ese estado filosófico tenían a los hermanos. Entonces Pablo les escribe que Jesucristo, Él antes de ascender, primero descendió. Es decir, que Jesucristo subió, Él ascendió porque no es de este mundo. ¿La agarraron o no la agarraron? A ver, hermano, una alabanza para el nombre del Señor Jesús. Entonces, ¿qué pasó Jesús? Jesucristo, Él no puede subir. No, entonces Él dijo, les escribió. ¿Qué les escribió? Y eso de que subió, no, eso no es ninguna alarma que haya subido. No, tranquilo. Eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero. Él descendió primero. Y ese mismo que descendió es el mismo que asciende ahora. Una alabanza, una alabanza. Hermano, aplauden si quieren, pero háganlo con ganas. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. ¿Cuánto damos gloria a Dios, hermanos? Esto es algo muy importante, muy bueno. Ese Jesús que descendió, hermano, un día de esto vamos a estudiar la escalera de descenso, porque primero descendió. Creo que tiene no sé cuántos peldaños de descenso. Y también vamos a estudiar, si Dios lo permite, la escalera de ascenso. Porque Pablo aquí está hablando vamos a ver, vamos otra vez. Efesios capítulo 4, versículo 9. Y eso de que subió es la escalera de ascenso. ¿Qué es sino que también había descendido? La escalera de descenso. Primero, a las partes más bajas de la tierra. Sigo. En la historia de Zaqueo, vemos a Jesús entrando en Jericó.
entrando, no vivió, no vive, entró. San Lucas capítulo 19, versículo primero. Mira, a ver, de ustedes dos, ¿quién lo consiguió primero? ¿Ah? Versículo 1, vaya, corra allá al micrófono. Duro, a ver. San Lucas capítulo 19, versículo primero. ¿Qué dice? Está apagado. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Ya. Vea. Habiendo entrado Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Interpretación de lectura. ¿Ah? Interpretación de lectura. Jesús iba entrando en Jericó. ¿Qué quiere decir eso? Que estaba afuera de Jericó. Estaba afuera de Jericó. ¿Ya? A ver, por allá en el versículo 18. Parece que está por ahí. 19, 18. ¿Qué dice? Nada. San Lucas, capítulo 19. Vamos a ver si lo consigo por aquí. Versículo. ¿Dónde que está por aquí? Bueno, no lo encuentro. Versículo 28 es la cosa. 10, 28. Dicho esto, iba adelante, subiendo ¿a qué? A Jerusalén. Es decir, que Jesús entró ¿a dónde? En Jericó, estuvo en la ciudad de Jericó y luego salió. Es el mismo capítulo, es el mismo caso. Aquí está la parábola de las minas, que eso es lo mismo, eso es declaraciones extras. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Una alabanza para el nombre del Señor Jesús. Luego salió de Jericó para Jerusalén. Habiendo dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. ¿Para qué subía? Mire, vamos a ver. Pablo dice que bajó a las partes más bajas de la tierra. El sistema biológico, el sistema ¿qué? Geológico. Y vamos al sistema ¿qué? Geográfico. Primero, biológico. Luego vino geográfico. Y tercero vino geológico. Ya vamos por el segundo. Ya salió de el sistema geográfico. Ahora va para el geológico. Dice que salió para Jerusalén. ¿Qué iba a hacer Jesús a Jerusalén? ¿Será que le regalo una Biblia y que me diga? ¿Qué iba a hacer Jesús a Jerusalén? ¿Por qué subía hacia Jerusalén? Les voy a decir rápido. Porque en Jerusalén quedaba el transporte para ir al centro de la tierra. Ese transporte se llamaba el Gólgota. Quedaba en Jerusalén. Eso está en San Mateo capítulo 23, versículo 37. ¿Ya lo tienen? Ahí está. San Mateo capítulo 23, versículo 37. Y está en transmiración. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas
y apedreas a los que te son enviados. Hebreo dice que Jesucristo, para no contaminar la nación, a la ciudad, murió fuera de ella, en el Gólgota. De allí pasó al mundo invisible. Una alabanza para el nombre del Señor. ¿Cuántos creen que hay poder en el nombre del Señor? A ver, hermanos, griten gloria a Dios. Este es algo grande. Cuando Jesús estaba en Jerusalén, recuerden que allí queda la silla del juicio. Jesucristo fue juzgado. En Jerusalén, Jesucristo fue sentenciado a muerte. Jesucristo en Jerusalén, el gobierno romano y el gobierno de Israel lo condenaron. El romano 39 juetazos. La ley judía, muerte en la cruz. Jesús en la cruz fue algo grande. Cuando Jesús estaba en el vientre de María, Juan el Bautista saltó de alegría. Cuando estaba Jesús en Jericó, los leguleyos lo insultaban. Cuando Jesús estaba en el Gólgota, llevaba insulto de todos. Pero hermanos, pasó algo grande, que la tierra tembló. ¿Cuántos han leído ese pasaje? La tierra tembló. En otras palabras, mi Señor, estoy a tus órdenes. ¿Me trago toda esta gente mala clase? Las rocas se golpeaban unas a las otras en un lenguaje abstracto, diciendo: mi Creador, estamos a tus órdenes. Una alabanza para el nombre del Señor. El rey de los astros, el sol, cuando vio a su Señor desnudo, se tapó el rostro. Los ángeles estaban a la expectativa. Todos esos ángeles generales, brigadieres, es decir, los arcángeles, los serafines, todos tenían la espada lista, dando órdenes para acabar estos sinvergüenzas. Pero de pronto sale una voz: Padre, perdónale, porque ellos no saben lo que hacen. Una alabanza para el nombre del Señor. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Una alabanza al Señor. Ellos no saben. Jesús, cuando estaba allá en el monte orando, en el monte orando, decía: Padre, Padre, si hay otra forma que yo no vaya, mira los archivos, mira. Y otra vez venía orando y oró tres veces, y su sudor eran como grandes gotas de sangre. Pero el Señor dijo: pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Hermanos queridos, por ese sacrificio estamos nosotros en esta mañana aquí. ¿Cuántos hay poder? ¿Creen que hay poder en el nombre del Señor? Jesús estaba en la cruz y miraba, y detrás de una cortina oscura, que Isaías lo llama la pared,
que interviene en la pared que está dividiendo el hombre con Dios. Jesús miraba allá detrás de esa pared, nos vio a todos sentados en el banquillo de los acusados. La paga del pecado es muerte, decía la ley. Pero hermanos, en un momento oportuno se abrió las puertas de la muerte. Y Jesús miró hacia la muerte y nos vio todos sentados allá y dijo: consumado es. En otras palabras, he encontrado la raza humana. Y Jesús pasó de este mundo al mundo invisible. Pasó allá al centro de la tierra 3 días y 3 noches. Pero hermano, allá, ¿qué hizo Jesús allá? Hermano, cuando Jesús hizo lo que hizo Caleb, lo que hizo Josué. La palabra Josué en arameo quiere decir en griego, acá en el castellano, Jesús. ¿Qué hizo? Hizo lo mismo lo que hizo Josué cuando entró a la tierra prometida. ¿Qué hizo? Se trajo un poco de frutas grandes de allá para darle ánimo al pueblo. ¿Qué hizo Jesús cuando entró 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra? De allá se trajo varios muertos. Y dice la Biblia mía que muchos de los cuerpos que habían sido muertos habían resucitado. Una alabanza para el nombre del Señor. Y Pablo dice que todos somos resucitados por la muerte de Él en el Calvario. Una alabanza para el nombre del Señor. Y no solamente, sino que estamos con Cristo en su gloria. Una alabanza para el nombre del Señor. Hermanos, de pie vamos a darle gracias al Señor. Yo creo que en esta mañana Jesús está aquí en espíritu en esta mañana. Gloria al Señor Jesús. Vamos a orar en esta mañana.